Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar de este mes. Esta tarde, noche, para nuestro invitado tenemos a alguien muy especial que queremos presentarles y que varios de ustedes ubican. Él es Gerardo Almaguer. Él es presidente y director general de Development International de Jardins, DID. Tiene más de 25 años trabajando en el ámbito del desarrollo internacional. También dirigió el proyecto de apoyo al sistema financiero agropecuario colombiano PASAC. Estuvo a cargo de la Dirección Principal de Financiamiento Agropecuario y Seguridad Alimentaria. Es experto en cooperativas financieras, inversión de impacto y desarrollo internacional y además es consejero, es miembro del Consejo Internacional de CEFIES. Así que le damos la más cordial bienvenida y justo el tema que hoy vamos a reflexionar con él es sobre la importancia de la marca cooperativa y la reputación. Así que bienvenido, Gerardo, adelante. Hola, Elvia, muchas gracias a todos. Y soy de León también, hay que decirlo, orgullosamente. Muchas gracias por la oportunidad de conectarme con la gente y para hablar de un tema que me gusta mucho, pero voy a empezar haciendo un disclaimer. Yo no soy un experto en marketing, no soy experto en marca y trabajo mucho en el sector de cooperativas de ahorro y crédito, lo que en México llamamos cajas populares, pero siendo el tema de cooperativas, bueno, vamos a hablar un poco de esos elementos que hacen especial justamente esta figura y cuáles son componentes muy importantes para tomar en cuenta en su desarrollo. Yo, si les parece, voy a hacer algunos comentarios, algunos elementos de líneas de discusión y después a mí me gustaría abrir sobre todo el periodo de preguntas porque a mí me gusta mucho establecer el diálogo con la gente, los participantes y reaccionar más bien a las dudas o comentarios que pueda existir y que no sea simplemente una exposición de un lado. Entonces, voy a tratar de llevar las líneas en función a generar quizás un poco de debate al final de lo que conocemos hoy como cooperativo, de la importancia de la marca cooperativa y la reputación. Y quisiera empezar con los elementos fundamentales. Sabemos que la cooperativa, la figura de cooperativa, es una de las figuras reconocidas en la economía social y solidaria, figuras que buscan justamente este equilibrio entre la parte económica y la parte social. Y existen otros tipos de figuras que responden en este sector, pero vamos a enfocar a las cooperativas. Y voy a empezar con lo que históricamente asociamos a las cooperativas, sin tratar de desactivar algunos de esos mitos. Eh, Normalmente cuando pensamos o cuando la gente habla de cooperativas, y eso no es solo en México, es alrededor del mundo, tengo la fortuna de trabajar en diferentes países y proyectos, es la primera asociación que se hace cuando se habla de cooperativas de algo pequeño, de sectores marginados, de cositas pequeñas, etcétera. Entonces, algunas cifras que nos pueden rápidamente sacar de eso, y voy a hablar de algunos ejemplos de movimientos cooperativos en el mundo. Hay un movimiento cooperativo agrícola aquí en la provincia de Quebec, se llama Solio, es el reagrupamiento de muchas cooperativas, y ellos tienen ventas de 8.000 millones de dólares al año. Tienen más de 110,000 socios en la cooperativa y regresan a la comunidad alrededor de 3 millones de dólares anualmente. Entonces estamos viendo el tamaño. En India, la cooperativa más grande que existe de leche, llamada Amul, ellos tienen ventas de 7,000 millones de dólares. Agrupan 3,6 millones de pequeños agricultores, de productores de leche, y realmente es el principal productor de leche en India. El movimiento de Jardin en Quebec, somos 10 millones de socios y clientes, tenemos activos de un poco más a 500,000 millones de dólares de activos, eh, y somos la principal institución financiera aquí en la provincia de Quebec, con operaciones también en Ontario y hoy con la compañía de seguros en todo Canadá. Entonces, rápidamente, y si hablamos del Grupo Mondragón, donde la universidad forma parte, igual, hablamos de, si no me equivoco, 11,000 millones de dólares de ingresos por año, de millones de euros,
con alrededor de 70,000 socios, que puede parecer pequeño comparado a los 3,6 millones o los 10 millones, pero cuando hablamos que son cooperativas de trabajadores, realmente es un número impresionante de personas que están implicadas en este modelo. Entonces, rápidamente podemos ver que no es cosa de pequeños, sino que también podemos hablar de grandes cosas, que no es solamente cuestiones para favorecer o para atender a los sectores desfavorecidos. Si bien es cierto, en los orígenes de los movimientos cooperativos en los siglos XVIII, XIX, fue un mecanismo muy utilizado justamente para darle acceso a personas que en otro sentido no tenían la facilidad, sea de acceder a las instituciones financieras o a nuevos mercados o a la comercialización, etcétera. Bueno, la cooperativa fue un modelo que les permitió, a través de agruparse, tener acceso a estos elementos. Y es cierto que comenzamos ahí, pero eso no fue suficiente. Y conforme fueron creciendo las cooperativas, conforme se fue confirmando que era un modelo en el cual era posible hacer este equilibrio entre la riqueza y el impacto social, pudimos darnos cuenta que se podían atender no solamente a los sectores desfavorecidos, sino que era una respuesta para los diferentes sectores de la población de cualquier parte del mundo. Entonces, hoy en día ustedes pueden ver personas que son socias de una cooperativa agrícola, de consumo, de servicios, de trabajadores o financiera, de los diferentes estratos económicos de una sociedad. Desjardins, por ejemplo, tiene todo el espectro, tiene el área específica que se dedica a lo que les llamamos las, las grandes fortunas, la gente que tiene mucho dinero, las fundaciones, etcétera, pero tenemos también como socios gente de la clase obrera y trabajadora. Entonces, son mitos que rápidamente quitamos y que tenemos que trabajar mucho en eso para que dejemos de asociar el movimiento cooperativo, sea con sectores solamente desfavorecidos o sea solamente con cosas pequeñitas. Las cooperativas pueden ser grandes y muy importantes económicamente en una sociedad y pueden dar respuesta a todos los estratos de la misma, siempre y cuando tengamos, y ahí vamos a ir llevando la plática, los servicios en las características y condiciones que los socios o la sociedad nos está solicitando. Entonces, dicho eso, voy a salirme un poquito de la cooperativa. Que la cooperativa finalmente es una forma legal de agruparse, como lo es una sociedad anónima, etcétera, con características especiales, y nos vamos a tener un poco en eso, que es lo que hace específico a la cooperativa, pero en el fondo, finalmente es una empresa, sea de servicios, de productos, etcétera. Y es ahí donde tiene que empezar a crear su primera marca. El ser una cooperativa no nos convierte en algo especial al momento de otorgar el servicio. Hoy en día, con el mercado que está, con las condiciones de mercado que estamos viviendo, tenemos que ser capaces de atender las necesidades de nuestros socios en las condiciones y características que lo están solicitando. Y las necesidades de nuestros socios están evolucionando de una manera muy, muy rápida. Entonces, la institución debe ser capaz de seguir ese ritmo. Entonces, no podemos escudarnos en el elemento de que somos una cooperativa para no ser eficientes en la producción de nuestro servicio, de nuestro producto, y poder otorgarlo en las mejores condiciones favorables para nuestros socios. Entonces, eso nos lleva a siempre tener en mente una manera eh, empresarial de manejar la cooperativa. Tenemos que compararnos con los mejores estándares de la industria en la cual laboramos. Tenemos que asegurarnos que usamos las mejores prácticas, que tenemos los recursos más competentes y comprometidos, porque nuestros socios hoy en día tienen diferentes opciones a las cuales recurrir, y con las redes sociales, etcétera, estas opciones se incrementan potencialmente. Entonces tenemos que ser capaces nosotros
de poder ofrecerle a nuestros socios un producto con la más alta estándar de calidad y en las mejores condiciones para su acceso. Si no, nuestros socios pueden ser muy cooperativistas, pero finalmente van a ir a comprar su servicio, a adquirir su producto en donde las condiciones sean mejores. Esa es la ley del mercado y contra eso operativamente no podemos estar tratando de negarlo. Lo que tenemos que tratar de hacer es, nuevamente, ser mejores día a día, ser más eficientes, más productivos para poder estar en condiciones de mercado. Entonces, un mensaje interesante es no escudarse en el elemento, la bandera cooperativa para esconder quizás ineficiencias operativas, sino al contrario, que este elemento de cooperativa nos permita sí tener una distinción en el mercado, pero que ahorita vamos nosotros a ver cómo lo podemos llevar a cabo. Entonces, nosotros como Desjardins lo tenemos muy claro. Estamos en, eh, en Quebec, en la parte de Canadá, y sabemos que nuestros socios, en Desjardins decimos que lo que buscamos es ser el primero en el corazón de nuestros socios. Es decir, que cuando nuestros socios tengan una necesidad financiera, su primer reflejo sea pensar en Desjardins como la parte que va a solucionar su problema. Pero sabemos que tiene otras opciones. Sabemos que está inundado de publicidad, que está inundado de información y que si no logramos entregarle el servicio de la manera y a la rapidez que lo está pidiendo, él va a tomar otra opción. Por más que tenga años siendo socio de la cooperativa, por más que Desjardins tiene 125 años en Quebec y que todo el mundo aquí conoce que es Desjardins, al momento de tomar una decisión, se va a ir va a favorecer el elemento que se acerque más a sus necesidades. Es cierto que el individuo también para su decisión va a incorporar el componente de impacto social y eso es lo que hace muy interesante una cooperativa. La cooperativa nos pone en una situación individual de pensar no solamente en mis intereses, sino también integrar los intereses de la sociedad. Y es ahí donde, si podemos hacerlo de manera inteligente, vamos a lograr que nuestros socios, sí, en determinado momento, al ver dos ofertas o dos productos de las mismas características, con los mismos, con las mismas características, decidan trabajar con una cooperativa porque saben que además hay este componente social o común que tiene un mayor impacto. Entonces, si resumo, la parte empresarial es fundamental. Debemos concentrarnos ahí, debemos manejarnos y no debemos escudarnos en esta parte cooperativa. Algo que hace muy diferente a la parte cooperativa es este elemento de impacto, el bien común, de cómo apoyamos la parte de la comunidad. Y es ahí donde realmente se puede ver la marca de un movimiento Ujú. cooperativo. Por muchos años se ha dicho que las cooperativas son instituciones sin fines de lucro y eso mucha gente lo asoció o lo justifica para decir tenemos pérdidas o no generamos ingresos porque somos sin fines de lucro. Y eso no necesariamente es cierto. Una cooperativa, como cualquier empresa, tiene que generar riqueza, tiene que ser capaz de generar riqueza. Lo más interesante es que una cooperativa, a diferencia de otras figuras que no voy a cuestionar, no voy a poner en duda, pero estamos hablando de las cooperativas, la cooperativa lo que busca es que con esa riqueza que está generando, asegurarnos que el impacto sea a la comunidad y no solamente a ciertos individuos. Y eso es algo que es de lo más hermoso que tiene el movimiento cooperativo porque es ahí donde vamos a hacer realmente vivir esa marca cooperativa, en la manera que podemos lograr el beneficio común y no solamente individual. Y digo, y no solamente individual, porque tenemos que empezar, y lo repito, por asegurarnos que estamos atendiendo las necesidades de nuestros socios. Pero después es cómo nos aseguramos que en el colectivo también tenemos un beneficio. Y existen muchas maneras de hacerlo,
Eh, Desjardins, por ejemplo, si no me equivoco, al año 2025, repito, tenemos como 500 mil millones de dólares en activo, y regresamos a la comunidad más de 600 millones de dólares. Y esos 600 millones de dólares es en becas para los jóvenes, es en mejora de instalaciones deportivas para los niños, es en algo que le llamamos nosotros el Restore, que es básicamente el regresarnos a cada socio una parte de lo que hemos contribuido al negocio de la organización. Entonces, podemos ver muy rápidamente que Desjardins en sus principios gerenciales tiene indicadores de performance muy sólidos, muy fuertes, comparados con la industria. Nuestra competencia son los bancos en Canadá, es así, hay que decirlo. Los márgenes que existen son muy bajos eh, por el costo de tasas activas y pasivas, y eh, no obstante eso, somos capaces de competir en esas condiciones, retener a nuestros socios, y hay socios que en determinado momento van a decidir a comprar un producto en la competencia en lugar de que nosotros porque sienten que no somos suficientemente competitivos. Pero al momento de sentarnos, y va a llegar, si no me equivoco, el 5 de junio, deberíamos ver nuestro depósito, nuestras cuentas de lo que hemos generado como riqueza como grupo, cuánto nos vamos, no, se va a ser distribuido entre los socios, más allá de todas las actividades. Desjardins es el principal patrocinador de obras sociales en Quebec, pero de una manera muy, muy importante. Entonces, es así como vivimos la marca cooperativa. No la vivimos en el discurso, no la vivimos en el papel, no la vivimos en la manera de manejar nuestra organización gerencialmente, la vivimos bueno, en el día a día con la cultura de los empleados, con la cultura empresarial, pero realmente la vivimos en la manera en donde todo lo que estamos haciendo tiene un objetivo común. Entonces, para mí era muy importante poner en la mesa estos dos conceptos que tienen que ver con la marca. Uno es, tu mejor marca que puedes tener es otorgar servicios de calidad en condiciones que tus socios van a adquirir. Y tu otra componente de marca muy importante cooperativa es cómo realmente logramos que ese beneficio, esa riqueza que estamos generando sea de bien común. Y finalmente decir que algo que caracteriza el movimiento cooperativo es justamente su gobernanza, esta manera democrática que tenemos nosotros de decidir. Desjardins tiene 10 millones de clientes y socios, y cada socio de Desjardins, ¿no?, tiene el derecho de asistir y dar su voz en las asambleas. Eso existe todavía. Y eso es una riqueza que tenemos en los valores, en los movimientos cooperativos. Somos capaces justamente, y cada voz cuenta en el mismo valor de cada uno de los socios. Entonces, cualquier socio puede ir a una asamblea, expresar sus puntos de vista, cuestionar la manera en que se está llevando a cabo, etcétera, y acceder, si es su deseo, a los puestos de instancias de consejo de administración, vigilancia, etcétera, en función de cómo se maneja en cada país. Entonces, esta característica que nos hace tan particulares y que muchas veces se puede ver como una debilidad del movimiento cooperativo, porque tenemos que ser muchos muy consensuales, etcétera, es realmente una fortaleza. Yo hace unas semanas tenía oportunidad de participar en una asamblea, y yo lo que decía era que las asambleas eran de los pocos espacios hoy que existía en donde todavía la gente puede discernir, puede no estar de acuerdo, puede manifestar su desacuerdo sin ser juzgado, sin ser considerado un enemigo, etcétera, simplemente por haber expresado una idea diferente. Es un espacio donde se pueden expresar los diferentes puntos de vista,
Y al final, lo interesante es que se deben llegar a acuerdos. A veces por unanimidad, a veces por mayoría. Pero que esos acuerdos que se toman son respetados por el conjunto total de los socios. Entonces, esa es una manera muy característica de la marca de una cooperativa, con sus fuerzas y sus debilidades. Eh, y yo ahí quisiera, porque justamente me di 20, 25 minutos para hablar, dejar la discusión abierta para las preguntas sobre esos dos puntos. Asegurémonos de ser una empresa con altos estándares de calidad. Cuando yo veo el grupo Mondragón, por ejemplo, estoy seguro, si hablo de la universidad, que están buscando siempre dar un servicio de excelencia educativa, pero siempre basados en esos principios cooperativos, siempre basados en que no es el lucro por el lucro lo que buscamos, es dar un servicio de excelencia en educación, de calidad, formar mejores personas con valores, etcétera, pero generando esa riqueza que nos va a permitir ser perennes, que nos va a permitir continuar a ofrecer esos servicios a más y más número de personas. ¿Y cómo se hace? Generando riqueza. No se puede, no se puede distribuir lo que no se genera. Y ahí quisiera dejar la discusión, Elvia, y darte la palabra para las siguientes etapas. Muchas gracias, Gerardo. Pues miren, vamos a abrir el micrófono a algunas personas. Entonces, quienes quieran hacer una pregunta, alcen su manita, la manita del Zoom, ¿no? Y conforme me vayan apareciendo en ese orden, les vamos a ir dando la palabra. Lo que sí les vamos a pedir es que una vez que les demos la palabra sean muy breves para que haya oportunidad de que varios participen y que sean muy precisos en la pregunta que quieren hacer. Entonces, vamos a empezar con Alfonso Guinness. Adelante, Alfonso, si quieres abrir tu micro. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Bueno, ¿sí noches, me escuchan? adelante. Sí, Ok, se te escucha. ok, gracias. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas noches. Mi pregunta sería, yo te vi en la convención de Iztapa, ahora en noviembre, y ahí comentabas que tienes 10 millones o 9 millones de socios. ¿Cómo le hiciste para llegar a esa cantidad? ¿Cuál fue tu estrategia para que llegaran a tu empresa o a tu cooperativa más que nada para crecer tanto? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Sí, bueno, son 10 millones, es una característica, son 10 millones de socios y clientes, y porque como tenemos la compañía de seguros, hay gente que va a comprar un seguro de auto y no ser socio de Desjardins, por eso tenemos esa diferencia. Un poquito para ubicarnos, Quebec tiene aproximadamente 8 millones de habitantes. Entonces, cuando hablamos de 10 millones de socios y clientes, estamos diciendo que casi toda la gente en Quebec tiene una relación con Desjardins, más otra gente en otras partes de Canadá. ¿Cómo lo hicimos? Muy sencillo decirlo, muy difícil hacerlo. Exacto. Siendo competitivos. Y algo que es muy interesante y creo que de lo que está muy orgulloso ahorita el movimiento es que somos la primera opción en la población más joven activa de Quebec. Es decir, los jóvenes están viendo como la primera opción para como institución financiera a Desjardins. Es decir, estamos respondiendo a sus preocupaciones y es muy interesante porque los jóvenes no solo están pensando en que quieren tener todas las respuestas muy rápidos. Los jóvenes en su celular, no sé si los que tienen hijos van a ver que manejan como 10 o 15 diferentes redes sociales en su teléfono y Snapchat y no sé qué tantas cosas. Al mismo tiempo lo hacen y en ese mismo aparato tienen que tomar sus decisiones si van a tomar un crédito, si van a invertir, si quieren comprar un seguro. Entonces, ellos necesitan que la información sea muy rápida, muy concisa y muy clara. Y competitiva, porque al mismo tiempo le está llegando de otras instituciones. Pero el joven también está preocupándose por cuál va a ser las próximas etapas para el mundo que le toca vivir. Y en el caso de Desjardins, los jóvenes dijeron muy claramente, estamos muy preocupados por el medio ambiente, estamos muy preocupados por el compromiso social, etcétera. Y para nosotros es muy importante una organización que esté comprometida con esos valores. Y Desjardins puso mucho esfuerzo en eso. Es parte de nuestro ADN, pero teníamos que demostrar a esos jóvenes que realmente seguimos comprometidos, que para nosotros son valores muy fuertes y que compartimos esa preocupación. Y todo eso hace, nuevamente, entre lo económico, responder con una oferta de servicios competitiva,
pero y lo social, mostrando que realmente somos una institución comprometida con la sociedad, con el medio ambiente, ha hecho que las cada vez más personas confíen en en los servicios. Pero es una ecuación muy frágil. Eso es, cuando yo digo que nos tenemos que manejar con condiciones de mercado, es que no te puedes dormir un solo día. No puedes decir, ah, lo logramos, ah, hicimos esto bien, ah, somos maravillosos. No, todos los días tienes que luchar para mantener a los socios que ya tienes y para ir a buscar otra parte del mercado, porque si no hay más gente o otras instituciones, otros competidores en el mercado que están buscando hacer lo mismo que tú, más eficientes, más rentables, más competitivos y tratar de tomar a esas personas que ya están contigo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Buscando día a día ser los mejores, pero sin renunciar a esos principios que nos rigen y esos principios de solidaridad, de bien común, etcétera. ¿De acuerdo? Gracias. Graciela Santos, adelante si quieres abrir tu micrófono. Creo que ya bajó la manita, Graciela. Bueno, vamos a seguir con Ana Márquez. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Maestro, en México estamos articulando un ecosistema en el corredor AIFA Pachuca que busca integrar organizaciones de taxis, concesionados, capacitación empresarial, ahorro colectivo y electromovilidad bajo una lógica cooperativa y de impacto comunitario. Desde su experiencia, ¿cuáles considera que son los elementos claves para que un proyecto de esta naturaleza pueda evolucionar hacia un modelo financiero sostenible y vincularse con ustedes? La, 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 Nuevamente, las respuestas son fáciles a decir, pues son muy complicadas de llevarlas a la práctica. Gracias. Una cooperativa es un modo de vida. El participar y el ser socio de una cooperativa implica, y hace rato lo decía, pensar no solo en el individuo, sino en la colectividad. Y eso no es natural en los seres, no es natural en nosotros, lamentablemente. No es natural, y no es natural, y no hablo solamente del país de México, no es natural, buscamos el beneficio individual. Eh, entonces, ¿qué se necesita? Una clara comprensión y convicción de lo que significa una cooperativa. Las gentes que se asocian en una cooperativa porque es una moda, porque si nos asociamos a una cooperativa vamos a recibir una subvención, nos van a regalar esto, porque eso, el futuro de todos esos movimientos es de muy corto plazo, yo diría. Entonces, es realmente el convencimiento profundo, pero bajo un conocimiento de realmente cuáles son las reglas de una cooperativa, cuáles son las reglas que rigen, y al decir, hay momentos que vas a tener que renunciar a tu interés personal porque se va a privilegiar el interés colectivo. Entonces, yo pienso que pasa mucho por eso, es una cuestión mucho de educación y no hablo necesariamente de poner a toda la gente en las aulas y enseñarle los principios y valores. Es realmente una cuestión de vivir y saber que un elemento cooperativo es una cuestión de mediano y largo plazo, que es una solución que ha mostrado, o es un mecanismo que ha mostrado sus pruebas en diferentes países del mundo, en diferentes contextos socioeconómicos, y que en todos ha dado resultado, pero es resultado siempre de mediano y largo plazo. Cuando usted ve el movimiento de Jardin, cumplió 125 años, pero hay movimientos cooperativos en Inglaterra que tienen más de 150 años. Cuando usted ve que en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, y sí, se habla mucho del Plan Marshall, etcétera, pero cuando nos damos cuenta cómo rehicieron mucho de su economía a través del movimiento cooperativo, nos damos cuenta que son fórmulas que funcionan. En India lo que está sucediendo con la leche. Entonces, pero no debe ser una cuestión de moda, tiene que ser una cuestión de convicción muy, muy profunda. Y repito, y esa convicción pasa mucho por la comprensión de lo que se puede y lo que no se debe hacer en una cooperativa. Gracias. Graciela Santos, a ver si ahora sí se puede abrir tu micrófono. Adelante.
Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo desde Acatlán de Osorio, Puebla. En mi caso personal, eh, mm, me gustaría saber qué es recomendable, a partir de qué momento se es recomendable constituir de manera, tomando acción que producir, a quién se le va a producir, toda la parte administrativa, pero aquí lo que más, lo que me gustaría saber, ¿cuál es el momento ideal para formalizar la cooperativa? Eh, Es eso, porque, y, y qué, y con cuánto se tiene que iniciar, o sea, si es en especie o es inversión en efectivo. Oh, Son mis bueno, dudas. ok, bueno, quizás voy a empezar con la segunda parte. Es, mucho depende del tipo de cooperativa. Nosotros somos una cooperativa de servicios financieros, pero hay cooperativas de consumo, de comercialización, de productores agrícolas, de trabajadores. Entonces, esa contribución depende mucho del tipo de cooperativa que sean y del propio marco jurídico de cada país, que es totalmente diferente. Hay en países donde es mucho, mucho más maduro que en otros, donde, en algunos que ni siquiera la legislación está clara. Entonces, eso no tiene una respuesta precisa o única. ¿En qué momento crear una cooperativa? Quizás la primer pregunta que yo haría es, ¿por qué estamos pensando crear una cooperativa? ¿Qué es lo que queremos atacar? Queremos atacar el hecho de que somos pequeños productores y no podemos accesar a mercados más importantes que pagan un mejor precio o al ser más pequeños o de talla mediana, no tenemos las características para cada uno de nosotros comprar una maquinaria para aumentar nuestra productividad, pero si tuviéramos una maquinaria que podemos compartir. Entonces, ese es el elemento. Se debe tener muy claro qué es lo que se busca con crear una cooperativa. Yo voy a regresar mucho siempre con el mensaje de la cooperativa no es una moda y no es una solución para todo. Entonces, si tenemos muy claro por qué queremos generar la cooperativa, qué es lo que queremos atender como oportunidad, el momento para crearlo es cuando las 5 o 10 personas, los 15 los promotores están bien convencidos y establecieron las reglas muy claras. Y hoy es muy sencillo, hoy es muy sencillo tener las reglas más claras o cómo puede funcionar bien una gobernanza de una cooperativa. Y ese sería el momento cuando realmente todos están convencidos que todos van a poner lo mismo, eh, y que las decisiones van a ser en sentido consensual, a función del órgano que se decida, este, prevaleciendo el beneficio común al individual. Entonces, esa sería mi respuesta. Otro punto que quizás a veces no gusta lo que voy a decir es, oh, yo no sé si necesariamente tengo que crear una cooperativa o tendría que buscar si ya existe una cooperativa a la cual me tendría que asociar o a la cual nos podríamos asociar. Porque no es lo mismo tener 10 cooperativas pequeñitas que una cooperativa que agrupe todos ellos. Ahorita les hablaba de la cooperativa en India de 3.8 millones de socios. Es una cooperativa, es una federación, es una cooperativa. Entonces, se habla mucho de la característica de la separación o de la individualidad de una cooperativa, pero quizás lo primero que haría si ya existe una cooperativa que atiende la misma problemática a la cual nos podríamos sumar como socios y ser nuevamente más competitivos, porque ya repito, en términos de negocio, en términos de mercado, tenemos que estar más competitivos. Y un ejemplo muy rápido les comento, en los años 2000,
1990 por ahí, Desjardins tenía 1,400 cooperativas, 1,400, 1,500. Hoy en día son 200. 200. Ha habido procesos de fusión muy fuertes. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el mercado está pidiendo cada vez ser más eficiente. Entonces, no es la misma la capacidad de negociación que tiene una pequeña a la que va a tener una mediana y una grande. Entonces, mi invitación siempre es, sí, fomentar mucho más el movimiento cooperativo, pero fomentar el movimiento cooperativo no pasa necesariamente por crear más cooperativas. Muchas gracias. Sigue María José Aguilar. Adelante, María José. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saluda María José Aguilar, representante de Caja Popular Mexicana, anteriormente representante igual en el Jovemex, Comité de Jóvenes, representando diferentes cooperativas de México. Y justo mi pregunta va un poco enfocada a esa. Sabemos que uno de los principios de las cooperativas es la educación, la capacitación, y me gustaría que nos pudiera a lo mejor compartir brevemente, que a lo mejor es un poco extenso esto, pero cómo llevan a cabo la educación dentro de Desjardins, cuáles son los principales pues pilares que atienden para la educación en esta cooperativa y bueno, principalmente enfocado a jóvenes, ¿no? ¿Cómo es este trato? Gracias. Sí, hola María José. Mira, nuevamente no hay una respuesta única y es muy sencillo. ¿Por qué? Porque las necesidades de educación y las maneras en donde los diferentes estratos de la población aprenden son diferentes. Y para cada uno de ellos se tienen estrategias muy diferentes. Tenemos programas que van enfocado mucho a los jóvenes y que pasa mucho otra vez por el celular, por las medias sociales, mensajes muy cortos, generar estrategias en donde a través de la, la gestión, lo voy a llamar así, de sus impulsos, puedan tener reflejos de ahorro mucho más rápido. Tenemos un programa que lo más interesante que ese programa que les voy a contar fue creado por los fundadores del movimiento de Jardin, el señor Alphonse y la señora Dorimén de Jardin, muy temprano. Y cuando les digo, de Jardin se creó en el año 1900, y si no me equivoco, el programa de educación financiera en el 1910 ya estaba activo. ¿Y qué pasa? Que en cada escuela primaria todos los alumnos tenían su caja popular, es- escolar, perdón. Entonces cada uno les acostumbraban desde muy pequeño a la cultura del ahorro, con incentivos al final del año. Entonces eso hizo que Quebec en general tiene una cultura del ahorro muy, muy fuerte y muy sólida porque se fundó desde ahí. Y todavía hay programas y cada niño llevaba su libretita de ahorros a la escuela cada mes, etcétera. Hoy en día se sigue con los mismos principios, pero hoy en día la aplicación es en el teléfono. Los chicos apoyan 2, 3 botones y pueden generar sus ahorros. Entonces, hay programas para los niños, hay programas para los jóvenes, hay programas para los adultos entre 18 y 35 años, y cada uno, repito, tiene mensajes y estrategias muy diferentes porque es en función a las necesidades que tenemos. No, Desjardins tiene como enfoque de poder acompañar a sus socios en las diferentes etapas de vida. Entonces, no son las mismas necesidades que tiene un joven que acaba de salir de la universidad, que quizá está pensando entró al mercado de trabajo y está pensando en comprar su primer auto, a una persona que está pensando ya en su jubilación u otra que va a una familia que se acaba de crear y que están pensando en su hipoteca. Entonces, es en función a todas esas necesidades que las estrategias y los programas de educación financiera son diferentes. Lo que sí puedo decir es que se invierte una cantidad muy importante en el desarrollo de esas estrategias y esos materiales de educación financiera, y no lo hace únicamente Desjardins. Nos utilizamos, Desjardins lo que tiene interesante es, trabaja con todos los actores del ecosistema. Entonces se va a trabajar mucho con organismos comunitarios, con escuelas, etcétera, para justamente poder hacer llegar esto a toda la población. Muchas gracias. Le toca el turno a Isabel Arracoechea. Adelante, Isabel. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, se escucha muy bien. Ah, vale, gracias.
Bueno, yo trabajo en desarrollo de software y aplicaciones. Yo, abusando de su experiencia, quería hacerle dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el reto más grande que ve a nivel México para que este movimiento permee? Y la segunda es, con toda esta revolución, bueno, ya se venía de antes, pero toda esta fiebre de la inteligencia artificial, ¿qué impacto ve en el movimiento? Ah, eh, la primera pregunta quizá no la voy a atacar tan directamente porque eh, no quiero parecer chauvinista. Yo tengo veintitantos años que no vivo en México. Eh, pero la segunda puede ser una cuestión de una amenaza o puede ser una cuestión de oportunidad. La amenaza está en que la inteligencia artificial va a permitir ofrecer servicios de una manera mucho más rápida. ¿Podemos hacerlo nosotros o pueden hacer los otros? Entonces, la amenaza está en que la oferta de servicios que van a recibir nuestros socios va a ser mucho mayor en los próximos años y va a evolucionar a una velocidad extremadamente rápida. Si no estamos preparados, si no somos competitivos, si no tenemos la masa suficiente para poder invertir los recursos necesarios para justamente estar en la capacidad de aprovechar al máximo esta nueva etapa, puede ser una amenaza muy fuerte, pero a la vez puede ser, como repito, una oportunidad, porque si somos capaces justamente de a través de la inteligencia artificial poder ofrecer servicios más orientados hoy en día a las necesidades particulares de cada uno de nuestros socios. Y les digo, por ejemplo, lo que está sucediendo en Canadá hoy en día, cuando yo recibo la publicidad de la institución financiera, no recibo la misma publicidad que recibe mi hija. Mi hija va a recibir publicidad que está muy enfocada a sus necesidades, un auto, a las vacaciones. A mí yo no sé por qué, pero me están mandando publicidad para mi fondo de retiro, entonces no sé si ya me ven muy viejito, pero eso está en función al perfil y eso la única manera de hacerlo es a través de algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, va a ser mucho más rápido, menos costoso, pero nuevamente repito, nosotros no somos los únicos que lo estamos haciendo, buscando hacerlo. Entonces, va a evolucionar, va a transformar la industria, probablemente que sí, como en diferentes estratos de la sociedad. Lo interesante va a ser cómo capitalizamos eso. Ya se está haciendo en algunos sentidos. Y respecto a México, repito, no puedo expresarme mucho. Creo que pasan muchas cuestiones por creer que es posible, por esa convicción que yo hablo. A veces pensamos que somos diferentes y que somos especiales y que somos muy ingeniosos y decimos muchas cosas, etcétera. Este, pero la realidad es que yo repito, cuando ve uno que es un movimiento que ha tenido éxito en varias partes del mundo con diferentes contextos socioeconómicos y culturales, bueno, si otros lo hicieron, ¿por qué nosotros no? Quizás nos falta una parte más de convicción profunda es muy interesante. El año pasado Desjardins cumplió 125 años de historia y el lema fue 125 años de ambición. Es la ambición de querer siempre seguir atendiendo a nuestros socios, pero ser mejores, etcétera. Entonces, creo que pasa por ahí, pero bueno, no es sencillo como hay muchas cosas que en mi país, México, todavía no son no sencillas de entender por qué lo hacemos o por qué a veces no lo hacemos. Gracias. Francisco Chadi Bujanda, adelante. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha Sí se bien. escucha. Ok, gracias, Elvia. Buena tarde, noche a todos. Gerardo, un gusto por ahí saludar de nuevo.
Es un poco como sencilla o curiosa mi pregunta. Eh, hablando de reputación, que es el tema al que nos llama el día de hoy, ¿cuál sería el mayor reto y beneficio en términos de toma de decisiones y la reputación precisamente ganada para que una cooperativa de servicios financieros invierta fuerte en sectores sociales, educativos o incluso deportivos, como nos mencionabas, que invierten mucho en remodelaciones de áreas deportivas y en lo que es educación, becas, y sobre todo con un activo muy fuerte como el que maneja Desjardins? ¿Hay algún indicador de que mida lo cualitativo, la reputación? ¿Hay algo que ustedes estén como midiendo, observando para invertir fuerte, siendo que a Ah, veces como cooperativas financieras o de servicios financieros, a lo mejor esos trabajos no dan un regreso de inversión, ¿no? Pero no en términos quizás financieros, pero sí de reputación, cualitativo, la marca. Esa es como mi curiosidad. Si ustedes tienen mm, algo que les diga cómo impactan esas sí. inversiones fuertes. Tenemos diferentes indicadores, pero hay un indicador de la industria que se llama la tasa neta de recomendación. Y eso es estándar y es en la industria. Los bancos lo usan, nosotros lo usamos, etcétera, y es simplemente quién habla bien de ti, quién habla mal, la diferencia, etcétera. Entonces, esa es una tasa que te permite mucho ver si realmente estás bien posicionado en la industria. En los últimos años de Yardan ha avanzado porque habíamos dejado quizás algunos sectores, eh, pero no creo en específico que hay que puedo hacer la asociación directa entre la inversión social que haces versus la tasa. Seguramente hay análisis mucho más profundo que podrían ir a más en detalle en eso, pero eh, primero, y eso es algo muy interesante, la inversión social que hace de Yardan no es por una cuestión de marca o de reputación, es por una cuestión de convicción, de su ADN. Estamos hechos para eso. ¿Ok? Entonces, no buscamos el aplauso por invertir en eso. El aplauso lo buscamos realmente siendo competitivos, teniendo productos y servicios que responden a las necesidades de los socios. Lo otro es, no lo voy a llamar como eso, como si fuera una obligación, pero es parte de lo que debemos hacer. Y sabemos, los demás no lo hacen, pero nosotros lo tenemos que hacer. Forma parte de nuestros principios y valores. Entonces, pero te digo, no conozco los análisis a detalle, pero debe haber una correlación entre la gente, sobre todo, yo siempre voy a decir, a condiciones iguales. Si tú tienes dos instituciones que te ofrecen lo mismo en las mismas condiciones, vas a tomar aquella en donde tus valores se acercan mucho más. Y entonces, si lo que nosotros estamos diciendo es, te estamos ofreciendo lo mismo que la competencia, pero ¿sabes qué? Con lo que nosotros vamos a generar, te vamos incluso, es para toda la comunidad y construimos escuelas, etcétera, quizás va a ser un factor de decisión para ti. No el único, no el principal. El principal es una cuestión de servicio o de producto. ¿De acuerdo? Gracias. Tenemos dos últimas preguntas de Araceli y de Pedro. Les voy a pedir que la formulen de una vez para que en los últimos minutos que nos queda, Gerardo pueda responder a estas dos últimas preguntas. Entonces, adelante, Araceli, si quieres formular tu pregunta. Sí, gracias, muy amable. Gerardo, tuve la oportunidad de escuchar tu pequeña conferencia que diste en la Asamblea General de Socios este año, en el pasado abril, y la verdad me gustó mucho que eso fue parte de la motivación para entrar al webinar. Ahora, mi pregunta es muy concreta. Estamos ya a la vuelta de la esquina de lo que es inteligencia artificial, de un mundo globalizado, de que todo gire en torno a las decisiones pues a nivel mundial. Para Caja Popular Mexicana, ¿cuál sería el reto o cómo percibes tú el reto para incentivar lo que es la participación de nuestros socios? Es decir, de dejar de que vaya un socio nada más a presentarse a la asamblea, a levantar la mano y retirarse y no involucrarse tanto en eso. Lo mismo vemos, por ejemplo, a nivel igual a lo mejor de las asambleas de plaza, de que nada más van, participan, levantan la mano y que muchas veces
puede haber decisiones importantes que se están tomando y que ellos lo desconozcan. Asimismo, después yo he notado, después de la pandemia, baja participación física de los socios. Entonces, siento que ese es un reto para seguir nosotros como cooperativistas, incentivar precisamente la participación activa de nuestros socios, que nosotros como dueños de la cooperativa podamos participar activamente. ¿Qué recomendación podrías darnos tú precisamente ahorita que acaban de pasar el proceso de asambleas en Caja Popular Mexicana? Gracias. Y Pedro, hacemos la pregunta también de una vez, por favor. Pedro Gutiérrez, Sí, adelante. gracias. Hola, Gerardo. Bueno, saludos. Una curiosidad, ¿cómo están tomando de Jardine la estrategia para promocionarse? ¿Ya están en todo lo digital o todavía siguen tomando impresiones para promocionarse en esa cooperativa? Gracias, Gerardo. Y también te vimos en la convención de socios ahí en Ixtapa. Bueno, gracias a ambos dos. Si tuviera la respuesta a la primera pregunta, se la daría a Desjardins, porque tenemos los mismos desafíos. La participación de los socios en la asamblea es más limitada y hoy muchas asambleas son virtuales, etcétera. Entonces, no se vive tan activamente en las asambleas, si bien hay un derecho. La Asamblea General de Desjardins creo que son 1,800 delegados, pero estamos hablando de 10 millones de socios y clientes, entonces todavía es muy poco. Entonces, no hay una gran participación. Pero lo más interesante es que si algo no va bien, todo el mundo sacamos nuestra parte socio y empezamos a quejarnos, etcétera. Pero pues, bueno, vente, vamos a tomar las decisiones, sé parte de las decisiones, sé parte del consejo. Hay muy pocos que se comprometen, entonces no es algo sencillo. ¿Cómo lo tratamos de hacer? Justamente tratando de mantener informado a los socios, facilitando su toma de decisiones, facilitando su participación a las asambleas de manera virtual, etcétera, etcétera. Ampliamos los periodos de voto virtuales para que puedan participar, pero sigue siendo un número muy restringido de gente. Entonces, no es algo sencillo, pero porque voy a regresar, el elemento importante es cómo, si estamos atendiendo, mientras atendamos en principio las necesidades de nuestros socios en las características que lo está pidiendo, va a seguir perteneciendo a nosotros y va a estar viendo, él sabe que la escuela de su hijo o la arena o la cancha de básquetbol fue beneficiada con Desjardins y con parte de lo que él contribuye. Entonces, no es sencillo, es un desafío muy fuerte que se tiene no solo en México, en Canadá y en diferentes países lo estamos viendo. Respecto al segundo punto, tengo que decirles que 98% de las transacciones de Desjardins, perdón, se hacen a través de un medio diferente a una sucursal, es decir, se hacen por teléfono o por la computadora o por un cajero automático. 98%. Entonces, la gente que va a sucursales es muy poca ya. Y es un perfil muy claro que tenemos. De hecho, hoy mismo, la gran pregunta que se está haciendo, los análisis es, los cajeros automáticos también quizás van a estar en desuso. Son tendencias que se están viendo nuevamente, porque la gente a través del celular puede hacer todo, depositar un cheque, comprar un seguro. Si tuvo un accidente, toma las fotos de su auto y lo manda y reclama y el teléfono le dice a qué taller lo va a llevar y le das el seguimiento. Entonces, mucho pasa por esa parte digital. Hay muy pocos elementos de momentos físicos y en cuestión de estrategias de publicidad, si lo entendí bien, Pedro, voy a regresar a estos esquemas de estrategias personalizadas. Cada socio de Desjardins está recibiendo la publicidad en función a su perfil. Y la publicidad la recibimos mucho por el teléfono. Ya sabemos, cuando abrimos un periódico nos salen pop-ups de información. Bueno, a mí me salen informaciones respecto a mi perfil, como a otros socios les va a salir otros servicios que se están ofreciendo. Entonces, pasa mucho por esos esquemas. Hay campañas de publicidad en televisión, etcétera, pero son más generalizadas y yo, bueno, eso esperaría que responda a las preguntas. Pues muchísimas gracias. Creo que ha sido
un espacio de diálogo muy rico y la verdad agradecemos pues toda la experiencia, las recomendaciones y la visión que nos compartes en este webinar. Y bueno, no me queda sino invitarlos a todos. Por ahí preguntaron algunos de estrategias de ahorro para menores o que para los papás, porque son los que fomentan el ahorro con los niños, etcétera. Tenemos un curso gratuito sobre el ahorro en la página de Cefías, que está dirigido a niños de 8 a 12 años, edades de primaria alta que le llaman. Y próximamente vamos a sacar también uno de inclusión financiera para jóvenes. Para nosotros es muy valioso que ustedes lo puedan canalizar con los chicos para que tengamos una retroalimentación de si les gusta, qué le hace falta, cómo podemos hacerlo más atractivo, justamente para ir adoptando estas estrategias que mencionaba Gerardo de que se vayan adaptando los productos y los servicios a cada público, ¿no? A lo que cada público necesita. Les agradecemos nuevamente a todos su participación, estas 450 personas que se sumaron para seguir la conversación con Gerardo. Gerardo, nuevamente, gracias por disponer de tu tiempo y nos vemos el próximo mes. Acuérdense, es tercer miércoles de mes a las 7 de la noche con nuestro próximo tema. Muchas gracias a todas y a todos. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. ¿Ya se acabó?